Porque no muchos memorizan la Biblia, pero sí canciones. Es verdad. ¿Cuál es el tema? Sí sabemos memorizar, pero cosas que tal vez nos importan. O que nos gustan, y parece gracioso, pero el tema de no memorizar las escrituras hace que no crezcamos espiritualmente. Dejamos de vivir por la palabra y nos volvemos personas que viven por tradiciones. Se te olvida por qué tal vez estás hoy acá. Se te olvida por qué principio bíblico tú te mueves para evangelizar. Y dejamos de crecer espiritualmente. El pueblo de Israel, uno de sus pecados fue olvidar lo que Dios había hecho cuando estaban en Egipto. Hoy quiero hablarles de la amnesia espiritual. Hoy quiero hablarles del peligro de tú olvidar lo que Dios ha hecho en tu vida. Muy bueno, bro. El peligro de olvidar las escrituras y aprenderte más las canciones del mundo. Vamos. Título de mi prédica: cuidado con la amnesia espiritual. Vamos, Steven. Cuidado con la amnesia espiritual. Entonces, bueno, vamos a aprendernos también las escrituras de la Biblia, amén. Amén. Bien, bro. Y entiendes la amnesia espiritual como olvidar los milagros que Dios ha hecho en tu vida, los principios bíblicos que te mueven, las escrituras que te ayudan a una vez a ser discípulo, las escrituras que te ayudaron hace mucho tiempo a ser discípulo. Entiéndase como amnesia espiritual, todo eso, ¿ven? Y vamos a ver un grupito de discípulos, ustedes no son los únicos, yo no soy el único que tuvo amnesia espiritual en la Biblia. Vamos a ver un contexto por aquí, vamos a Marcos 8. Y vamos a ver cómo Jesús les ayudó muy amorosamente Vamos, bro. Vamos, con el tema de la Steven. amnesia espiritual. Llegamos. Vamos a Marcos 8. Te preguntarán, ¿a dónde llegamos? Marcos 8, 1 al 3. ¿Están ahí? Vamos, bro. Bueno, un contexto ahí básicamente es que si ustedes miran los capítulos anteriores de Marcos, se me perdió Marcos. Bueno, en capítulos anteriores de Marcos 6. Marcos, Marcos 6, hermano. Ah, que estoy en Mateo 8, Marcos 8. Ahora sí, en Marcos 6, si ustedes miran antes de Marcos 6, Jesús había alimentado a 5.000 personas. ¿Qué? Eso. ¿Tú te imaginas estar al frente de Jesús cuando Jesús alimenta a 5.000 hombres? Y esos solo son los hombres, cuenta ahí las mujeres y los hijos que tenían esos hombres. Pone que cada hombre tenía una esposa y un hijo, eran 15.000. 15.000 personas aproximadamente, gracias matemático ahí. Imagínate tú ese milagro de 15.000 personas siendo alimentadas por Jesús. Vamos a Marcos 8 y vamos a ver cuando Jesús vuelve a alimentar personas. Vamos, bro. Vamos a ver. Vamos, Y estaba Steven. Jesús de nuevo como que vio la multitud con compasión y dijo, ¿sabes qué? No, llevan 3 días conmigo, no han comido, ¿qué hacemos? Mira, miremos la escritura, Marcos 8, 1 al 3. Vamos. En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente, como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos objetaron. Bueno, ¿cuál es el tema acá? Jesús hizo una prédica que lleva casi más de 3 días. Y a veces lloramos por prédicas de 20 minutos, pero 3 días más lejos de Machachi, yo quiero que venían desde lejos, que si caminaban se iban a desmayar. Y Jesús, ¿sabes qué? Siento compasión por ellos. ¿Y qué te imaginas que los discípulos dirían a Jesús? Ay, sí, mira, Jesús, como tú ya le diste comer a 5.000 personas, a 4.000 va a ser súper fácil. Sí. ¿Cierto? Pero vamos a ver qué dijeron los discípulos. Vamos, Steven. Y de un milagro al otro hubo como tema de meses que pasó. O sea, tuvo en meses ver ese milagro, no creo que lo olvides, ¿no? Pero vamos a ver los discípulos. Versículo 4. ¿Dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Cuántos panes tiene? Les preguntó Jesús. 7, respondieron. Entonces ahí Jesús hizo el milagro. Pero ¿cuál fue el tema? Habían pasado unos meses y cuando les preguntan a los discípulos, bueno, ¿qué hacemos? Ellos objetaron y de nuevo sin fe preguntaron, pero ¿cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Y se les olvidó que el mismo Jesús ya le había dado de comer a 5.000 personas. Bueno, recuerden, 5.000 hombres multiplicados, ya ustedes hacen las cuentas. Pero ahora tenían que darle de comer a 4.000. Y ellos lo olvidaron. Y todo el Jesús fue tan amoroso que, ¿sabes qué? Hoy te recuerdo. ¿Has visto ese discipulado que
llevas dándole el mismo principio todo un año y es como, y no se acuerdan en las prédicas y no se acuerdan. Pero ¿saben qué? Jesús fue muy amoroso y ¿saben qué? ¿Cuántos panes tienen? Bueno, pues vamos a multiplicar eso. Después llegaron los fariseos y empezaron ahí a cuestionar a Jesús que le eran señales milagrosas. Jesús se cansó y se fue en el barquito, se fue en el barco y sigamos viendo qué pasó con los discípulos. Yo creo que a la segunda ya tuvieron que haber aprendido, ¿no? Vamos a Marcos 8, versículo 14. Conmigo, ¿están ahí? Vamos, Vamos, Steven. brother. Versículo 14, habían embarcado. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí, ¿lo dice porque no tenemos pan? Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando que no tienen pan? Todavía no ven ni entienden. Tienen la mente embotada. Ahí dicen sus corazones endurecidos. Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron ellos. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó, ¿y todavía no entienden? ¡Wow! Imagínate, tú ves 2 milagros de mucha gente comiendo. Y te vas con el que hizo el milagro en un barco. Y tú estás preocupado porque solo llevas un pan en el barco. Así estaban los discípulos. Y Jesús todo profundo, como queriéndoles enseñar un principio, muchachos, tienen que tener cuidado de la levadura de los fariseos. Yo creo que es súper profundo. Y los discípulos preocupados, no, y el pan. Solo hay un pan, 12, no, y el Judas come mucho. Y Jesús súper espiritual, y cuando Jesús se da cuenta de eso es como, todavía no entiende. Y les empieza a recordar, ¿cuánto pan recogieron cuando les dimos de comer a los 5,000? ¿Cuánto pan recogieron cuando les dimos de comer a los 4,000? Y ellos mismos respondían, sí se acordaban. Ellos mismos respondían, 7, 12, pero aún no entienden. ¿Cuál es el tema? Cuando nuestra cabeza está embotada en cosas más allá de Jesús, es difícil que tú crezcas espiritualmente. La cabeza de ellos estaba en necesidades y no en escuchar el reto práctico que te dejan en la prédica. La cabeza de ellos estaba embotada en qué va a hacer de mi trabajo cuando salga a vacaciones, que en pensar en el principio que le dieron el discipulado. Su cabeza estaba en otra cosa, pero no en las cosas espirituales que Jesús les estaba hablando. Jesús, ¿cómo ve eso? Como un síntoma de que el corazón se está endureciendo. Cuando nuestra cabeza y nuestra mente está más preocupada por cosas externas a las cosas espirituales, Jesús ya lo está viendo como un síntoma de un corazón embotado, un corazón endurecido. Cuando tu cabeza presta más atención a cosas mundanas que a Dios, se produce amnesia espiritual. Esos discípulos caminaban con Jesús, todo el tiempo con Jesús, pero a pesar de eso no entendían. A pesar de eso tenían amnesia espiritual de lo que Jesús les hacía en la cara, por prestar más atención a sus necesidades que a Dios. ¿Y cuál es el tema? Cuando tú prestas más atención a tus necesidades que a Dios, se te vuelven ciegos tus ojos, como dice Jesús ahí a ellos. Tus oídos dejan de escuchar a Dios. ¿Te has visto cuando estás en el tiempo con Dios y estás más preocupado por salir corriendo que por escuchar a Dios? Y después como, Dios, respóndeme, y Dios todos los días tratando de responderte, pero tú no haces espacio para escuchar. ¿Y cuál es el tema? Nosotros podemos estar todos aquí siguiendo a Jesús, pero no siendo discípulos de Jesús. Porque estamos más pensando en otras cosas. Tú puedes estar acá esperando a que hora se acaba la prédica, a que hora deja de hablar ese man, para salir y seguir pensando en lo que te preocupa. Y puedes ver milagros en la cara de las personas, pero aún así no entender qué es el reino de Dios. Vamos. Tú puedes estar todavía como más de un año discípulo, unos meses de discípulo, y no entender por qué amar a los perdidos. Pero no es porque no se haya explicado, es porque no has querido escuchar. Estás aquí sin entender que es tener una relación profunda con Dios. Porque has estado tal vez más alegre de la vida que escuchando lo que Dios te habla cada mañana. Sin entender que Dios cuida tus necesidades y que Dios necesita que tu enfoque sea crecer espiritualmente. Con miedo cada vez que haces algo para Dios, porque se te olvida de que Dios camina contigo. Cuando Dios ya te dijo que te iba a ayudar. Vamos. Pero cada vez que se pone una prueba difícil, de nuevo es como, estoy solo, es como, no estás solo, ya te he hecho el milagro otras veces. Recuerda que no estás solo.
Y así estaban los discípulos de Jesús. Pasa y pasa el tiempo, pero no hay crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza está embotada. Primer punto para cambiar eso. ¿Quieres cambiar esa mente espiritual? Primer punto, presta atención a la palabra. Presta atención a la palabra. Vamos a Deuteronomio 32, 46. Deuteronomio. Deuteronomio 32, versículo 46. Mira estas palabras increíbles. Estas sí son realmente increíbles. Deuteronomio 32, versículo 46 al 47. Acá recuerden que Deuteronomio es segunda ley. Dios estaba hablando a través de Moisés al pueblo sobre qué debían hacer en la tierra prometida. Y mira lo que les dice, Deuteronomio 32, 46 al 32. 46 al 47. ¿Llegaron? Vamos, Steven. Dale, bro. Mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día y díganle a sus hijos que obedezcan fielmente toda la palabra de esta ley. Porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. ¡Wow! Dios manda a los israelitas, ¿sabes qué? Necesito que medites en la palabra todos los días y que la pongas en práctica. Y ahí está el gran porqué. Eso es lo que intentamos entender hoy. ¿Por qué tenían que hacer eso? ¿Por capricho? ¿Por una regla? ¿Porque toca? ¿Porque es fastidioso? ¿Qué dice la Escritura? Porque de eso depende la vida de ustedes. Cuando tú ves la palabra de Dios como que es lo que tú necesitas para depender espiritualmente, tú vas a prestar más atención. Nosotros sabemos memorizar, pero las cosas que nos importan, o que sabemos que necesitamos para sobrevivir o no. Sí. Yo estaba pensando en un ejemplo, imagínate que llega, no sé, un ángel, llega un ángel, así el ángel, y te habla al oído, Erika, te va a dar un código para un búnker secreto para el final del mundo. Ay, ay, ay. Pero no puedes escribir el código, solo te lo voy a decir una vez y tienes que memorizar. Yo creo que tal vez, no, con una vez ya sería muy malo, ¿no? Uno está más asustado y se lo olvida. ¿Cómo así? Si todo el mundo ya me cansé. Te lo voy a repetir hasta que te lo memorices, pero no lo puedes copiar en ningún lado. Y ese es el código que vas a utilizar para entrar al búnker secreto y que puedas salvarte. ¿Qué harías con ese código? ¿Te lo memorizarías? Todo está como, ¡obvio! ¡Claro! Pero debemos entender que ese código es esta palabra de Dios que te está dejando. Para tú estar en el cielo, tú necesitas memorizar algo y guardarlo en tu corazón. Porque eso depende de tu vida. Mi pregunta hoy, ¿tú entiendes que depende de la Biblia? Porque si no, por eso es que tal vez tu cabeza está pensando en otra cosa. ¿Entiendes que si no tienes la guía de las Escrituras, puedes sufrir? Porque de ahí parte la amnesia espiritual. Yo olvido, el cerebro olvida lo que no importa, lo que no utiliza. Pero recuerda lo que tal vez fue bueno en su vida, tal vez lo que, bueno, nos metemos en neurociencia, pero no quiero ir más allá. Pero el tema es que el cerebro guarda lo que realmente necesita para sobrevivir. Tú guardas las Escrituras. Yo quiero animarte a que de ahora en adelante puedas ver las Escrituras como eso que necesitas para sobrevivir. Vamos, bro. Para vivir. Y si no te estás como acompañando y no sabes qué es eso de la Biblia, yo quiero animarte a que te des la oportunidad. Por algo la Biblia dice que las necesitas para vivir. Hay algo ahí que tú necesitas para vivir. Para que puedas vivir la mejor vida no solo en la tierra, sino cuando llegues al cielo. Amén. Vamos. Imagina conmigo, ponte a pensar, de una vez ya te dejo el reto de la prédica. ¿Cómo sería tu vida si todos los días pusieras en práctica los retos que se hacen en las prédicas? ¿Recuerdas la prédica del domingo? ¿Recuerdas el reto del domingo? ¿Recuerdas el reto de la prédica del miércoles? La de hace 2 domingos. Imagínate cómo sería tu vida tú poniendo en práctica todos los retos, no olvidando ninguno. ¿Cómo sería la vida tuya si en estos meses decides escuchar los discipulados y ponerlos en práctica? ¿Cómo sería eso? ¿Te imaginas que no tengas que estarte repitiendo el mismo principio 10 veces? Sino que tú lo escuchaste una vez, lo pusiste en práctica y ¡pum! Creciste. ¿Qué más necesito cambiar? Porque vas a cambiar, pero vas a durar un año cambiando o unos meses. O tal vez una semana. Porque conforme lo hagas más rápido creces espiritualmente. Dedica, bro. ¿Cómo vas a estar en unos meses si llevas más en serio los propios retos que te das en tus tiempos con Dios? Y no los olvidas.
Porque ahora somos expertos en, ay, sí, hay que sacar reto, el tiempo con Dios tiene que ser con reto. Si escribe el reto, listo, saqué reto, ya. Me olvidé del reto. Ahora hay que ir subiendo el nivel. Primero, antes leíamos sin reto, ahora leemos con reto. Ahora leemos con reto y hay que poner en práctica, muchachos, para que cambie nuestra vida. Yo quiero animar a la familia en conclusión que no solo memoricen letras y nombres de canciones, sino que memoricen la palabra de Dios en su corazón. Porque dice Salmo 119:11, en mi corazón guardo tus dichos para no pecar contra ti. Yo quiero animarte a que veas cómo va a ser que cada vez que llegue un problema a tu vida, lo que venga a tu cabeza no solo sea pensar en emociones, sentimientos, dejarme llevar por eso, engañarte con tu orgullo, sino la Biblia dice, teme a Jehová y apártate del mal. ¡Wow! Voy a hacerlo. ¿Cómo sería si pasa eso? Y ahí está la gran diferencia entre un religioso y un discípulo de Jesús. Religiosos memorizan las escrituras, pero siguen sus emociones. Discípulos memorizan las escrituras y siguen las escrituras. Y eso forma convicción. ¿Conmigo? ¿Qué va a generar eso, familia? Algo increíble. Vas a dejar de preocuparte por el pan que te falta, porque vas a entender que Jesús ya le dio a comer a más de 9,000 personas. Y vas a estar dando todo tu corazón para Dios, vas a estar creciendo espiritualmente. No tienes que esperar a final de año para crecer, porque en una sola semana, con tomar rápido y tomarte en serio la palabra de Dios, tu corazón va a cambiar. Familia, no tengamos amnesia espiritual, los amo mucho y para Dios sea toda la gloria.